Listo. Hoy hablaremos de Abraham, el personaje, otro de los grandes personajes de la Biblia, que son una prefiguración de lo que será el Señor Jesús. Por eso el patriarca Abraham tiene una gran relación con Jesús. De hecho, Pablo en Gálatas 3:16 dice que hay un solo descendiente de Abraham y ese es Jesucristo. Vamos a explicar eso con tiempo porque es como raro. Después de que Dios le dice que te daré muchos hijos, ahora como que el único hijo es Jesucristo, el único hijo del cual vendrá la verdadera descendencia de Abraham. La historia de Abraham aparece desde el capítulo 11 hasta el versículo 25. Todo lo que llamamos el ciclo de Abraham, patriarca, ocupa un lugar privilegiado en la historia de la salvación. De hecho, la historia de la salvación precisamente comienza con él. Dios lo llama, le dice, deja tu ciudad, Ur de Caldea. Y Abraham deja Ur de Caldea para constituir un pueblo numeroso, un pueblo de Dios. Por la fe y por la obediencia, Él va a constituir un pueblo de Dios. Jesús va a hacer algo parecido también. Jesús va a dejar la gloria celestial. Él no viene de Ur, Él viene del cielo, Él viene del Padre. Dejó la gloria celestial para constituir también un pueblo numeroso, un nuevo pueblo de Dios, también constituido por la fe, por la obediencia que Abraham tenía a Dios y por la obediencia que Jesucristo tenía hacia su Padre. La obediencia es la característica tanto de Abraham como la de Jesús. Fíjense, antes de la circuncisión, Abraham era uno y después de la circuncisión, otro. Y algo parecido ocurrirá también con Jesús. Antes de la circuncisión, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu tierra. Y así también le dice Dios, antes de la encarnación y antes de la circuncisión, le dice a Jesús, al verbo hecho carne, sal de tu naturaleza divina, deja tu naturaleza divina. ¿Ven? Ambos son enviados, ambos son invitados a abandonar su situación para ir a constituir un pueblo. También viene otro momento en donde dice, a Abraham le dice Dios, te bendeciré y en ti serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones serían bendecidas en Abraham. Un texto misterioso. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo será esto? De hecho, el ángel a María le anuncia diciendo, Él salvará a su pueblo. O sea que en este sentido van a ser ambos bendición, de una manera o de otra. O todavía aún más, Jesucristo va a planificar la salvación que está prefigurada en la obediencia de Abraham. Se circuncidan y se le da nombre. A Abraham se le da el nombre, se le dice Abraham. Abraham significa padre, muchos, pueblo, padre de muchos pueblos. Y esa sería la característica de Abraham. Jesucristo va a ser circuncidado y cuando se le circuncida se le va a llamar Yeshua, salvación. Cada uno indicando la misión que cada uno se le ha constituido. Después de la circuncisión, Abraham entonces va a ser el padre de muchos pueblos. Génesis 17:5. E intercederá por Sodoma y Gomorra, como lo veremos en el capítulo 18. Padre de muchos pueblos porque es el intercesor, porque es el que intercede y pide. ¿Se acuerdan ese famoso diálogo en el que dice, no se moleste mi Señor, y si hubiera 40, y si hubiera 30, intercediendo? Una intercesión limitada, una intercesión todavía que es figura de la verdadera intercesión y del verdadero intercesor que está por venir. En Jesucristo algo parecido. En vez de Padre de los pueblos, Yeshua, Mateo 2:21 va a ser llamado salvación. Mis ojos han visto la salvación, dirá también así Simeón, porque Él es la salvación de los pueblos. Y por eso Él va a interceder ahora. Juan 17 va a interceder no por Sodoma y Gomorra, va a interceder por el mundo entero. Él es el intercesor ante el Padre, el único mediador auténtico entre Dios y el hombre. Y la característica de ambos es la obediencia. En Abraham hay obediencia ante lo desconocido. Y lo dice Hebreos. Hebreos nos narra a nosotros la grandeza de este patriarca, donde ante lo desconocido él fue capaz de abandonar todo. Y dice en Hebreos 11, dice así: por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba.
por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña. Sí, entonces se presenta ante la prueba. Y ante la prueba también se va a presentar aquí por la fe. Juan 11, Hebreos 11, que dice, es una especie de breve comentario de la historia de fe de los grandes en la historia de Israel. Por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda al que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Y Abraham tuvo que entregarla. Jesús también. Jesús en Hebreos 5 lo va a decir. No fue obediente solamente en entregar nada. Entregó la muerte, hasta la muerte se entregó su vida totalmente. La obediencia de Cristo supera la de Abraham, porque no es matar a su hijo, no es al hijo de la promesa que tiene que matar, sino él es el que tiene que entregar su propia vida. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso planifica toda la obediencia que vemos nosotros en Abraham. Entonces, los cuidados con Abraham no pueden ser lo mismo que tiene con Jesús. Abraham tiene un pacto con Dios. Y si vemos nosotros en el capítulo 15 del libro de Génesis, es bonito el pacto que se presenta aquí, en donde vemos nosotros que como ocurría en la época de la Palestina, había que partir unos animales, y cuando se pasaba por dentro entre los dos animales partidos, los que hacían el pacto se tomaban de la mano y cada uno decía su promesa y cada uno daba las cláusulas de su pacto y cada uno prometía, y entonces pasaban por entre los animales para decir que me pase a mí lo que le pasó a este animal si yo no cumplo lo que yo acabo de prometer. Y aquí la belleza está en el capítulo 15 de Génesis. Vemos nosotros que ese rito Abraham tiene que pasar, y tiene que pasar Dios con Abraham. Parten los animales, pero ¿qué pasa? Que aquí viene un problema. El Dios fiel en su misericordia cumple con todo lo que promete. Abraham no es capaz de cumplir todo. Abraham es un hombre creyente, pero no es capaz. Y por esto misteriosamente vemos nosotros que antes de pasar, justo antes de pasar, Abraham entra en un sopor y entra en el sueño, y no le permite Dios pasar para prometer aquello que no va a poder cumplir. Abraham es un hombre justo, un hombre fiel, pero no podrá cumplir todo cuanto le prometa a Dios. Por eso le permite el sueño, para que solamente Dios, en la columna de humo, sea el que pase y el que prometa y el que dice, daré esta tierra y todo. Y Abraham es solo figura del pacto que se va a hacer con Dios. Y también otro pacto importante va a ser el sacrificio. En el sacrificio nosotros vemos que en el capítulo 22, sabemos la historia muy bien. Isaac es aparentemente el hijo de la promesa, pero no es así. Por dos razones. Debe sacrificarse y la descendencia no es así, no es plena completamente. Y entonces, por eso cuando van a sacrificar a su hijo, dice, ¿dónde está el cordero? No hay cordero. Le manda a no puedes matar a tu hijo. Tu hijo no va a representar nada. Es una figura. La muerte del primogénito es una figura que todavía en Isaac no se puede realizar, no funciona todavía. Y por eso, cuando pregunta, acuérdense que en la subida le pregunta, ¿dónde está el cordero? El cordero sin mancha. Dios proveerá. Y parecía que era Isaac. No era Isaac, apareció el cordero sin mancha que sacrificaron. Una invitación de lo que Dios iba a hacer. Por tanto, Abraham es solo figura de lo que va a pasar. El pacto que Abraham realiza, el pacto que Abraham no puede realizar porque Dios no le permite prometer lo que no va a cumplir, sí se lo permite a Jesucristo. Jesucristo sí. Jesucristo hace el pacto. Jesucristo ofrece. Y el Padre deja que Jesucristo sea fiel en sus promesas, porque sabe que el Hijo es capaz de cumplir aquello que va a prometer. Y por eso entonces permite también a Jesucristo lo que no le permitió a Abraham. Le permite dar la vida y entregar la vida auténticamente para poder realizar la redención que Abraham no iba a poder realizar. Abraham y la obediencia y la fe de Abraham es solo figura de la fe en Jesucristo que nos va a llegar a nosotros por medio de la obediencia de ese Cordero que es Jesucristo el Señor. Abraham es figura solamente del que tiene que venir. Por eso es importante entender
que tenemos que hacer, y el Nuevo Testamento hace relectura de esto. Para Pablo, la fe es obediencia. Para Santiago, la fe tiene que ser decir que creo en Dios y que mis obras lo digan. Es la misma realidad, pero expresada de manera diferente. Y por eso nosotros vemos como para Pablo la obediencia en la fe es obvia, nadie lo discute. Y las obras, de hecho, para Pablo, nadie imaginaría hablar de fe si no es suponiendo las obras incluidas y toda la caridad que contempla la fe. Pero para Santiago, Santiago dice, no, hay gente que dice que tiene fe, pero esa fe está muerta. La fe verdadera tiene obras. Para Pablo dice, no, lo otro no es fe, simplemente. Y por eso hay que hacer esta distinción, porque ahora hay dos citas muy importantes, una de Pablo y una de Santiago, que vamos a tener que entender muy bien. En el capítulo 3 de Gálatas se nos presenta una comparación de Abraham con Jesucristo, el testimonio de la Escritura, la fe y la ley. Y Abraham creyó en Dios, dice Gálatas 3:6, y le fue reputado como justicia. Y tengan entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Los que viven de la fe. ¿Y quiénes son los que viven de la fe? Y aquí vendrá un pasaje muy misterioso, muy extraño, que vamos a tener que entender muy bien. Dice, la ley no anula la promesa. Vieron la ley porque la promesa no se podía cumplir. En Abraham hubo una promesa para todos los creyentes. ¿Dónde están los creyentes? No había ninguno. Se presentó la ley para acusar a todos, no porque la ley anulaba la promesa, sino porque la ley declaraba que todavía el descendiente no había llegado. Y después ahora nos dice a nosotros San Pablo, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice ya los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento hecho por Dios en debida forma no va a ser anulado por una ley que llega 400 años más tarde. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de una promesa. Dios otorgó a Abraham en favor de forma su promesa. Y el cumplimiento de esta promesa solo se puede hacer cuando llegue un hijo, o sea, un descendiente auténticamente obediente, y ese va a ser Jesucristo. A partir de allí, sí habrá hijos de Abraham. Los hijos de Abraham solo pueden venir después de que llegue el auténtico obediente, Jesús, el verdadero descendiente, el hijo de Abraham. Mateo 1:1. En Mateo y en Lucas, fíjense, no aparece Moisés. ¿Se acuerdan en este famoso elenco de este engendró a este? Desde Abraham llegamos hasta David y de David hasta Jesús sin pasar por Moisés, porque Moisés simplemente era la representación de la ley y nada más. ¿Por qué? Porque la ley no era la que traía la promesa, sino la obediencia, y esa obediencia nos la trae Cristo. También en Romanos 4 se presenta a nosotros que en Abraham no hay obras aparentemente, pero Santiago nos va a decir, sí, hay obras, porque ahora parecería que hay mucha gente que piensa solamente creer, y las obras parecería que no traen nada, que no justifican. La justificación es solamente por la fe, sola, sin obras, y eso es un error gravísimo. Y para esto Santiago viene y nos aclara de una manera muy definida, diciendo y explicando la vida de Abraham. Abraham, nuestro padre, dice Santiago 2, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Eso es una obra. Y ven cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento en la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Ven? Es decir, que Abraham también tenía obras. No era solamente una fe desvinculada a lo que hacía. Y aquí Santiago dice, este hombre tenía fe y obras. Y también, ¿por qué? Porque la fe justifica y las obras también. Es importante entender esto. La fe justifica y las obras también, porque el bien obrar es un signo de que se tiene una fe auténtica. Entonces, por esto, después de que Jesucristo viene, sí hay hijos de Abraham.
Por eso cuando Jesús cura a la mujer encorvada, en Lucas 13 dice, esta también es hija de Abraham. Ahora sí, porque están los que creen en Jesucristo, los que creen en Jesucristo se constituyen también hijos de Abraham. Cuando se convierte Zaqueo y llega Jesús a la casa de Zaqueo, en Lucas 19 le dice cuando él se convierte y él asume la actitud del creyente de devolver todo lo que ha robado, y él dice también este es hijo de Abraham. Y así los judíos en un momento determinado alardean de ser hijos de Abraham, y él le dice: ustedes, si lo fueran, creerían en mí, porque él habló de mí, dice en Juan 8. Si ustedes no creen en Abraham, si creyeran en Abraham, deberían creer en mí, que él habló de mí en las Escrituras. O sea, no se puede decir yo creo en Abraham y no creo en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que verdaderamente da cumplimiento a toda la figura que es la fe de Abraham en la obediencia a Dios. Jesús declara que existe antes que Abraham. O sea, que Abraham es antes de que Abraham fuese yo soy, Juan 8:56. Pero Abraham es la figura del que tenía que venir, el que está antes de Abraham, que se manifiesta, y en él todos los que creen en Jesucristo se constituyen hijos de Abraham también. Hay otro elemento importante, interesante, que es Abraham y Jesús comparados con Melquisedec. Acuérdense que Melquisedec aparece en la época de Abraham, y en el Génesis 14 él ofrece, el rey de Salem, el rey de paz, ofrece pan y vino, y recibió el diezmo de Abraham y lo bendijo. Melquisedec bendice a Abraham, y de Abraham llega Jesús, y de Jesús al mundo la bendición. Fíjense que de Melquisedec viene Aarón, y el sacerdocio de Aarón falla. El sacerdocio de Aarón se vuelve ineficaz. Y el reino de sacerdotes de Éxodo 19:16 solamente se puede realizar siendo sumo y eterno sacerdote con el rito de Melquisedec, que va a ser el rito que ofrece pan y vino. Jesucristo, el único hijo de Abraham, que ofreciendo pan y vino es el único que después de Abraham es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bien, Abraham fue siempre una referencia para Israel, y en él comienza una relación especial con su pueblo. El pueblo de Israel enmarcado por la circuncisión que inicia con Abraham. En Abraham comienza la circuncisión. Jesucristo fue circuncidado físicamente, sí, según el rito, pero Jesucristo viene a traer, como dice San Pablo, una nueva circuncisión, que es la circuncisión del Espíritu, en Gálatas. ¿Por qué? Porque es una salvación universal, hombre y mujer. En el pueblo de Israel solo se circuncidan los hombres, como es obvio, pero en el pueblo nuevo de Dios ahora ya no hay distinción entre hombre y mujer, y la circuncisión es del Espíritu, algo diferente completamente. En Abraham comienza la aventura de seguir a Jesús. Abraham deja todo, Abraham sale de la zona de confort, y nadie más repite esto hasta que Jesús sale de su zona de confort, se constituye carne, se hace hombre, y desde allí invitará a todos a salir de la zona de confort para seguir a Jesús y con ello constituirse también hijo de Abraham. Bien, en Abraham encontramos un modelo de confianza en Dios que llega a su plenitud en Jesucristo, que desde la cruz se confió al Padre completamente. Confió en Él de manera que decidió no hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Por eso, fíjense cómo Jesucristo planifica toda la confianza que inicia en Abraham. En Jesucristo llega en toda su plenitud. Y en Jesús se le da cumplimiento y se le da motivos a la humanidad entera para confiar en Dios. Mientras que Abraham era una imagen de alguien como modelo a seguir, ahora el nuevo Abraham, el hijo, el descendiente, en quien toda la promesa se cumple, no es solamente un modelo a seguir, es la fuente para nosotros poder tener seguimiento. Por eso, la fuerza que trae lo que había sido en figura Abraham, ahora viene a traerse en plenitud a todos aquellos que creen en Jesucristo, que también se constituyen hijos de Abraham. La pregunta que se te hace: ¿eres tú hijo de la ley o eres hijo de la promesa? Si eres hijo de la promesa, tienes que creer como Abraham y tienes que creer en Jesucristo, porque Jesucristo fue en quien a través de Abraham se bendijeron todas las naciones. La salvación del mundo nos llega por Jesucristo. Por lo tanto, la referencia es Cristo. Abraham fue figura, Jesucristo es plenitud,
para llegar a la verdadera fe que lleva a la salvación. Como decía San Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino el nombre bendito de Jesucristo el Señor. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.